Sin Jason Tatum, sin Jrue Holiday, sin Kristaps Porzingis, sin Al Horford, sin Luke Cornett, cualquier otro equipo se hubiera desmoronado, pero los Boston Celtics de Joe Mazzulla no son cualquier equipo. Vive el espectáculo de la Liga Andesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al Plan Baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Ponte cómodo, bienvenido a tu casa, bienvenido a NBA House, tu programa semanal de análisis de la mejor liga del mundo en Gigantes del Básquet y, por supuesto, también aquí, en DAZN. Si te gusta lo que hacemos, lo tienes muy fácil para apoyarnos. Like, suscripción y ya si te atreves comentario. Nosotros empezamos precisamente a comentar lo que ha sucedido esta semana con Alejandro Gaitán. Are you not happy or Still to be happy about. you're up too old? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Vaya semanita la tuya, Alejandro? Sí, una semana muy, muy jugosa, muy de poder ver partidos muy, muy buenos en directo, poder ver superestrellas en directo, evidentemente. Me faltó Luka, faltó ver a Luka, Cierto. que viene una vez al año y bueno, no puedo venir. Desde aquí, felicidades a Luka, sabemos que nos ve el programa cada semana, pero ha sido una muy buena semana. ¿A ti qué partidos te tocaron esta semana? A mí me ha tocado Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves. O Bueno, sea que, bueno. Está, está bien. bueno. Pudiste ver a Dillon Brooks, es una experiencia. Exacto. A Colin Gillespie. Que quería decir que íbamos a traer a los Minnesota Timberwolves esta semana, pero bueno, pues por motivos de última hora y lógicos, pues se han caído de la escalera, nunca mejor dicho. Se han Para que caído lo- por la escalera. Para que luego digamos que este programa no es de actualidad. O sea, literalmente lo que pasó en las últimas horas cambia el programa entero. Sí. Sí. Y tampoco es que hubiera una noche de 12 partidos y haya 3 traspasos. No, no. Ayer, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves. Los Phoenix Suns sin Devin Booker y sin Jalen Green y sin Isaiah Livers. Y perdiendo todo el partido los Minnesota Timberwolves y dando una imagen bastante lamentable. Es un equipo que todavía no he conseguido entender, Minnesota. Todavía no he Yo conseguido tampoco. entender. Y venían jugando muy bien, ¿eh? O sea, venían ganando, creo que eran 5 victorias seguidas. Sí, No les he encontrado la clave. O sea, por ejemplo, le ganaron a Boston, pero es un partido en el que van por detrás mucho tiempo, le remontan con una absoluta exhibición de Anthony Edwards, se ponen más 10, tiran 10 puntos a la basura en un minuto otra vez. Era la tercera vez que lo hacían en 10 días. Ganan por el talento de Anthony Edwards. Hay momentos en los que mueven el balón que dices, no necesitan un base. Y hay momentos en el que el ataque es una chufla astronómica que dices, por favor, que alguien mande en este equipo. Entonces, no he conseguido todavía entender a los Timberwolves y van 25 partidos ya. O sea, no es que digamos, no, van 2 semanas de NBA. Es que ya va casi un tercio de competición. literalmente me estaba preparando el partido y veías todas las estadísticas y como que ninguna se metían en el top 5, pero tampoco ninguna estaban en el top 5 por abajo. Es una sensación de que no lo suficientemente bien como para estar ahí Ya. arriba, pero tampoco lo suficientemente mal como para estar abajo. A mí, cuando los veo, yo es lo que tú dices, tío. Es el tema de ser un equipo absolutamente descabezado. O sea, vulnerable, que está a expensas de lo que tenga enfrente. Y si enfrente tiene otro equipo tan descabezado, tan loco y tan caótico como ellos, pues perfecto. Si enfrente tiene un equipo con menos talento o con menos físico, tal, pues te pueden dominar por ahí un poquito el partido. Pero ayer hay un ratito que les pilla Colin Gillespie, Grayson Allen, que quieren correr un poquito más, se vuelve el partido loco, Rudy Gobert no llega en transiciones, llega todo tarde, empieza el ritmo de partido fatal para Minnesota, les meten un montón de canastas de debajo del aro corriendo, súper incómodos. Sí. Luego se frena un poquito más porque entra la segunda unidad de los Phoenix Suns con todo lesionados, sobre todo con Devin Booker y Allen Green. Pero quiero decir que por momentos sí que parece que las fuerzas igualan, pero creo que son un equipo que en cuanto al talento y a la ejecución tienen jugadores top 10, top 20 de la NBA, Ujú. pero que en cuanto a salir del laberinto, en cuanto a descifrar el partido, creo que son de los peores de toda la NBA. Y para mí hay 2 temazos aquí tremendos. El primero es que Anthony Edwards, tengo la sensación de que en este inicio de temporada no está dando un pasito hacia adelante en cuanto a la gestión del partido y sí más en cuanto a la anotación individual. Sí, Creo que se ha convertido en uno de los mejores anotadores del planeta Tierra, si no sin lo era duda. ya, pero Sí. ahora a otro saltito. Y para mí, el tema es que no tienes base y que has dado el pick de 2030 y 2031 por Rob Dillingham, que bueno, ayer está fuera de rotación, le come el puesto Bones Highland.
Y luego añadir que la defensa ya no es tan diferencial como era antes. O sea, Esa es otra clave. la defensa en los 2 primeros años de Rudy Gobert, digamos que te compensa cualquier problema de rendimiento ofensivo. Por ejemplo, el primer año Julius Randle no es tan bueno como lo está siendo ahora, pero tienes la defensa para compensar. Incluso podríamos argumentar que la defensa es la gran diferencia contra los Nuggets en aquel Game 7, sobre todo en la segunda parte. Ya no, tu defensa ya no es top 10. O sea, estás por detrás de Memphis o de los Suns o de los Hawks. Y claro, eso con una defensa mediocre tú no vas a poder competir en el oeste contra los Houston, Denver, Oklahoma, evidentemente. Me preocupa mucho eso que has dicho, Alejandro, porque creo que la defensa es la suelo de este equipo. O sea, era Exacto. un equipo que te rasca 20 partidos de 40 ganándote por la defensa en un partido apático. Y creo que ya no están en ese umbral. Y es preocupante por dos cosas. Para mí, porque has quitado a Mike Conley y has metido a Donte DiVincenzo de titular. En teoría, Donte defiende. En teoría han metido a Donte porque es más físico, defiende más que Conley. Y la defensa, como tú dices, está decimotercera ahora mismo en, Ujú. en el defensive rating, ¿no? Que es evidente que a mucha gente esta estadística pues no le parece lo más fiable para comprar la defensa de un equipo, pero bueno, por tener una vara de medir. Y luego otra cosa que me parece terriblemente preocupante es que es con muchísima diferencia el equipo que menos lesiones ha tenido y que más sano ha tenido a su quinteto. Es O sea, verdad. creo que le sacaban como 200 minutos de diferencia al siguiente quinteto titular. Es que al final de los Timberwolves han perdido 4 partidos Anthony Edwards y si no han dorado un partido McDaniels. El resto han estado todos. Que es verdad que son jugadores que suelen estar, que no tienen problemas de lesiones, que eso al final es un factor también. Pero es verdad, no lo había pensado desde ese punto de vista. Anthony Edwards se pierde 4 a principio de temporada, como en el cuarto o quinto partido, esa lesión pequeña. Sí, sí, preocupa que cuando has tenido a todos sanos y el resto no, estén incluso por delante tuyo, porque ¿cuál será la diferencia cuando ellos tengan salud, si es que acaban teniendo salud? Pero Sí, un día toca analizar a Minnesota bien, bien. Y a los Suns también, ¿eh? A los Suns también me gustaría sí, hablar lo, de de ellos. lo de los Suns es un poco lo mismo que Minnesota, pero te quedas con la cara buena, ¿no? O sea, creo que son un equipo que tiene una nota media muy buena, que tampoco desbordan nada, pero a un equipo que saca un 6 en todo es muy complicado dejarlo atrás en algo. Es decir, es complicado romperle un partido a un equipo que por lo general no es excesivamente malo en nada. Ya. Y es muy fácil que algún partido te ganen, pues si de repente sale tu banquillo, que este es otro tema en Minnesota, banquillo, de repente sale tu banquillo y en toda una parte mete 3 puntos. Sí, Entonces, claro, sí, sí. son un equipo como tan completo, pero tan poco desbordante que te va rascando muchos partidos a base de eso. Bueno, la NBA del eslabón más débil. Ahora Claro. mismo ellos no tienen un pico altísimo, pero tampoco tienen un eslabón súper débil, ¿no? Pensando yo así, no sé si te ocurre alguno. No tienen, o sea, creo que hay equipos o las victorias que han conseguido, los equipos tienen un eslabón más débil que ellos. Y es Esa lo es que la dices tú, clave. o sea, al final encuentran cómo atacar. Y eso habla muy bien, por ejemplo, de Ott, del entrenador. Habla muy Sí, bien del trabajo que está haciendo. sí, 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 total. Además, creo que son el equipo que más caras había cambiado contando cuerpo técnico y jugadores. Creo que eran 15 caras nuevas, o sea, que es una locura también. Pero bueno, oye, que a lo que íbamos, que hemos empezado el programa diciendo que vaya semanita has tenido, pues te han visitado en Toronto, para algún despistado, Alejandro vive en Toronto, y va acreditado a los partidos de los Toronto Raptors y has tenido la suerte de, bueno, de ver cómo se termina la pseudo racha o la racha de LeBron James y de ver a los Boston Celtics también. Sí, 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 ha sido una semana, ya te digo, histórica por la parte de LeBron James, triste por no ver a Luka Doncic, muy bonito poder reencontrarme con Marcus Smart, y ver a los Celtics ganar aquí. Pude hablar con muchos jugadores, pude entrevistar a Hugo González después del partido de Boston y a mí me ha servido para mantenerme en lo que pienso de los Raptors. Hablaremos de ellos luego en la escalera un segundito, pero en general salgo muy feliz, o bueno, feliz igual no es la palabra, salgo sorprendido con Austin Reeves, con la capacidad de Austin Reeves para ponerse un equipo a la espalda. Ujú. Y luego con los Celtics, eso sí que igual la palabra sí que es feliz en este caso, con el rendimiento de Boston, que si bien vio como Toronto le remontaba 23 puntos, supo mantenerse en el partido y llevarse la victoria. Los Raptors están de bajada, están muy de capa caída, pero creo que el partido más reciente es el de los Celtics y creo que merecía que hoy fuera el tema central por cómo están jugando, por lo que están haciendo
y porque son el equipo de moda en la conferencia una vez ya se ha pasado no quiero decir la fiebre de los Pistons, pero una vez ya hemos asumido que los Pistons son lo que realmente nos están mostrando, Ujú. son la gran noticia positiva. Bueno, con la derrota de los Timberwolves ayer, son ya la segunda mejor racha de toda la NBA detrás de un equipo, bueno, que deberíamos No, de quitarlo en todas las es el cuentas. Will Chamberlain de los equipos. O sea, un récord Exacto. de más partidos con 20 puntos después de Will Chamberlain, que hizo 186.000 seguidos. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Lleva más victorias después de los Thunder, que no cuentan. Mucha gente se estará en casa preguntando. Yo tengo que reconocer que a mí, cremallera, me han cerrado la boca estos Boston Celtics. Pero claro, párate a pensar. Tú pillas a los 8 o 9 mejores jugadores del año pasado y le quitas a su estrella, ¿Sí? su gran estrella, Jason Tatum, Jrue Holiday y Kristaps Porzingis, dos titularazos, serán más o menos que los otros, pero dos titularazos. Al Horford, que es un tipo que equilibra muchísimo quintetos, que es una pieza bastante interesante para, sobre todo si está bien físicamente, para cualquier contendiente. Luke Cornet, Ese es clave. eh, Y la gente no se acuerda, pero ese es clave. luego hablaré de Luke Cornet también. Soy muy fan de Luke Cornet. Bienvenido al barco de Y Luke Cornet. Es que en general tú lo planteas así, pero le has quitado a sus 4 mejores reboteadores del equipo. Los 4. Porque exacto. Tatum era el cuarto. Bueno, de hecho, creo que Tatum era el segundo. Le has quitado a 4 de los 8 jugadores que más puntos metían. 4 de los jugadores que más minutos tenían. Porque si no estaba Cornet, estaba Porzingis y si no estaba Horford. Tú has vaciado el equipo. Y mira dónde están los Pacers, que seguramente es la situación más parecida. Le has quitado, tu estrella se ha lesionado y has perdido a un jugador de rotación, uno más, y mira dónde está Boston. Y es para hablar porque el ataque te prometo que el ataque de los Celtics no lo entiendo. Te prometo que no lo. O sea, te voy a dar los datos, ¿vale? Que Dame yo soy datos. viejo. Yo de libreta, ¿vale? Son el 29º equipo que más puntos mete en la pintura. 29º, ¿vale? O sea, solo hay uno peor. Son el 17º que más puntos mete al contragolpe. Son, lo tengo aquí, uno de los 5 peores a la hora de conseguir tiros libres. Y son uno de los 5 que más tardan en tirar a canasta, que más mantiene el balón en las manos, o sea, el tiempo de posesión de cada jugador, que más veces bota el balón en cada posesión y que menos drives hace. Todos esos son top 5. Son 26º en asistencia y 26º en pases. 80 pases menos por partido que los Warriors, por ejemplo, que son líderes en ese aspecto. Tus mejores tiradores no son ni Pritchard, ni White, ni Hauser, ni Jalen, ni Simons, que son los 5 jugadores que más puntos meten. Y todas las estadísticas defensivas son muy buenas. Y luego miras el offensive rating, segundos de la NBA, creo. El defensive rating, Sí. 17º. A mí que alguien me explique. O sea, la única explicación real es que están tirando por encima de sus posibilidades. Están metiendo tiros por encima de sus posibilidades. Jalen Brown se ha convertido en Kevin Durant en el mid-range. Y para mí hay un dato muy curioso, es que están jugando un montón de pick and rolls, pero sin ejecutar el pick and roll. Sobre todo el Spanish pick and roll. Y lo hacen únicamente para el mismatch. Y dejan a Jalen Brown con un bajito o con un alto. El otro día a Jamal Sheet y a Jacob Portal les arruinó el fin de semana. Totalmente, totalmente. El partido que le hacen a Poeltl es un martirio. Que también hay que decir que se le ve que está mal de la espalda. Se le ve que está mal, que no puede jugar al mismo nivel. Pero yo no creo que sea mantenible el nivel de acierto de Jalen Brown. Y luego está el tema que Peyton Pritchard y Derrick White empezaron la temporada, ya lo han solucionado, pero empezaron la temporada tirando mal. O sea, te están salvando los porcentajes de Jordan Walls, de Hugo González, que están todos por encima del 40%, Baylor Sherman, Josh Minot, Luca Garza, esos 5 tíos tirando por encima del 40%. Nada tiene sentido. Y si tú y yo ahora nos sentáramos a hablar de los Celtics, yo lo que más valoraría es la defensa. La de Jordan Walls, la de Nemi Asqueta, por ejemplo, y están 17º en defensa. Yo no entiendo nada, pero De ganan. hecho, diría yo que tengo la sensación cuando veo a los Celtics que todo lo que ajusta Machula es como con la defensa en mente, ¿no? O sea, Sí, cuando mete sí, ciertos quintetos, te mete más a Jordan Walls en rotación, de repente, me acuerdo ahora mismo, el partido contra los Knicks, te quita a Keta y te pone a Hugo a defender a Karl Anthony Towns. O sea, como que todos los ajustes que va haciendo durante los partidos es pensando mucho, mucho más en la defensa que en el ataque. sí. Es Y, tremendo. y el otro día Hugo nos lo confirmaba, lo decían en declaraciones, decía, los minutos nos los tenemos que ganar defendiendo. Josh Minot decía lo mismo
Y son jugadores que si tú los analizas, brillan por su defensa, pero que están rindiendo todos por encima del nivel en ataque. Una de las ventajas es que al no tener a Jason Tatum, la defensa del rival no se cierra tanto en un jugador. O Ujú. sea, Jaylen Brown está viendo muchos menos 2 contra 1 de los que veía Tatum y eso le permite pues, abusar del mismatch mucho más. Pero te prometo que en algún momento la defensa va a tener que ajustarse. En algún momento alguien va a tener que mandarle 2 jugadores a Jaylen Brown. Porque si no, va a seguir tirando 54% del midrange. Y eso son cifras de Kevin Durant Prime. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, eh, tengo la sensación de que las veces que le han propuesto el 2 contra uno a Jaylen Brown tampoco no es algo que se le dé genial. O sea, no es, es una situación que siento que le incomoda muchas veces ese 2 contra uno. Yo el tema del ataque, para mí la clave es, como tú dices, el mismatch, el contexto. Jaylen Brown no es un jugador que lidere el segundo mejor ataque de la NBA. Pero si tú a Jaylen Brown le pones a atacar a Jakob Poeltl, Claro. pues puede liderar un ataque que en números sea el segundo mejor ataque de la NBA. Y creo que esa es la magia que hacen los Boston Celtics. Creo que por eso juegan tan lento, ¿no? Para acomodar el ataque a Jaylen Brown, a poner todo en su sitio, en un contexto muy, muy, muy milimetrado, Sí. para que ahí puedan brillar. También hay otros temas como que tú dices que a mí me parecen muy poco sostenibles. Primero, siento mucho tiro de media distancia, pero mucho. Que, Es verdad que están que- entrando y son buenos tiros realmente, pero sí, pero tenía los datos abiertos porque es que tienes toda la razón del mundo. En tiros de media distancia, Jaylen Brown, 56%. 52% de Rick White, 41% Peyton Pritchard. No tiene ningún sentido que mantengan este. O sea, y luego Peyton Pritchard, por ejemplo, en tiros entre 10 y 16 pies, 58%. Esos son tiros que realmente los Celtics del año pasado no habrían hecho. Porque los Celtics del año pasado eran el Mori Ball al máximo exponente. Eran triples o debajo del aro. O sea, se la das a Cornet debajo del aro o tiras un triple. Sí que es verdad que, por ejemplo, el spacing de tener a jugadores tirando por encima del 40%, se llame Sam Hauser, Sireman, Hugo incluso en la esquina, ayuda bastante a que puedan trabajar en la pintura uno contra uno, pero yo no sé hasta qué punto es mantenible. Sí que es verdad al mismo tiempo que creo que los porcentajes de triple de Pritchard, de White y de Hauser tienen que subir, porque creo ujú. que están en su número más bajo desde que están en los Celtics, pero ya te digo, para mí lo que más valor tiene en Boston a día de hoy es la defensa. Hay un dato que son el equipo que que te obliga a estar más tiempo antes de tirar la canasta. O sea, que tu ataque es el más lento contra los Celtics. Es verdad que te están haciendo una defensa apoteósica y que haber encontrado a figuras como Minot o Jordan Walls ayuda mucho, mm, pero de verdad me han sorprendido muchísimo. El productor de este programa dijo que van a quedar terceros cuartos en la conferencia. Hay que asumirlo, hay que decirlo. Por ahora tiene el más razón que los que decíamos séptimo, octavo. El este es el que es, eso es una verdad. O sea, el este es Yo el creo que que les es. puse novenos, o sea que imagínate. Yo creo que sextos o séptimos. O sea, yo creo que dije play-in con factor pista, o sea, la parte alta del play-in creo que tenía yo. Confiaba mucho en Cleveland, confiaba mucho en Orlando, confiaba mucho en Atlanta. Creía que de Filadelfia a Milwaukee uno de los dos tenía que salir bien. Les han Ujú. ganado a todos ellos. Les han ganado a todos ellos. Te quiero hacer dos preguntas, A ver, pero antes quiero hacer un poco una oda y un machula, tío. O por favor. sea, eh, lo que decíamos, te desmembran el equipo en dos. Es que además fue en 2 semanas, ¿eh? Aquello. Sí, sí. O sea, te desmembran el equipo en 2 semanas. Y te quedas con jugadores de fondo de rotación de G-League, un rookie que viene de Europa, tíos que habías intentado meter en rotación esa misma temporada, como Keta, que habían entrado por momentos, pero por otros tuvieron que salir por cuestiones defensivas, porque Ujú. y, y con eso, es que con eso, con eso y nada más, no es que ha venido, bueno, no, pues es que si Anferni Simons estuviera metiendo 27 puntos desde el banquillo todas las noches, pues evidentemente este razonamiento se va al traste. Pero es que Anferni Simons es que casi que me parece de las pocas piezas negativas que tienen ahora mismo estos Boston Celtics. O sea, Sí. creo que con 4 jugadores que estaban totalmente desahuciados de la NBA, has convertido a un equipo sin sus mejores jugadores en un equipo, pues ahora mismo, de factor cancha. Y creo que tiene mucho que ver en adaptarte a las piezas que tienes. Y la NBA va de eso. Tienes un alfa, que es Jaylen Brown, te adaptas a Ujú. su juego, mucho juego de media distancia, mucho juego de desequilibrio físico, entonces le das todos los mismatch que puedes. Y luego
es verdad que tienes a jugadores a lo mejor como Keta, que tal, que a pista abierta pueden sufrir defensivamente, pues partidos lentísimos. Y tío, me encanta cómo Joe Machula siempre se adapta a todo lo que tiene y cómo está sacando el máximo rendimiento a algunos jugadores que, claro, ahora te plantas en el año que viene, pues a lo mejor te has sacado a 2 tíos de rotación Es que es de eso. este año. O sea, El objetivo realista es ese, es de que de esta temporada, de todo lo que le has dado minutos, que de repente haya 2 tíos con contratos muy bajos, además, que te sirvan para cuando Tatum vuelva, que esa es la otra. ¿Va a volver Tatum? ¿Cuándo va a volver Tatum? ¿Qué pasa si vuelve Tatum? Porque es verdad que el equipo no puede jugar a esto con Tatum, es más complicado, pero si vuelve, la sensación es que igual es el máximo favorito en el este. esa era la pregunta que te quería hacer yo. Ahora seguimos aquí con el tonteo de los Boston Celtics en factor cancha y llega un día de febrero, después del deadline tonto, y llega Charania y pone un tuit diciendo que después del All-Star va a volver Jason Tatum. ¿Sabes que hay una teoría de que A Tatum ver. está subiendo muchas cosas a Snapchat? Tatum usa Snapchat. Está subiendo muchas Ujú. cosas a Snapchat y siempre con la misma hora. La hora es las 2:08. Hostia. Como que quiere volver el 8 de febrero. Ese día hay un Knicks Celtics en el TD Garden. Y es el día de la Super Bowl, por cierto. La teoría es esa. Está guay como teoría, ¿eh? Son 9 meses y medio después de la lesión. 10 meses es una cifra que se ha visto en otros jugadores. Pero sí, es una teoría. Para mí, más importante, antes de la vuelta de Tatum, para mí es saber qué va a hacer Boston con el contrato de Anthony Simons. Esa es otra clave. Eso es lo que te quería preguntar. Anthony Simons es expiring. Sí, Yo creo que a los Celtics, como mínimo, para ser aspirantes, un poquito de juego interior les falta. sí, bastante. Entonces, a lo mejor con ese contrato y con alguna ronda o con algún otro activo, ir a reforzarte en posiciones interiores. ¿Qué crees que tienen que hacer los Celtics de cara al deadline para decir, oye, que esto no era una temporada de transición, que esta temporada la vamos a pelear también y si tenemos que morir va a ser con las botas puestas? Yo, cuando tú planteas una temporada, yo la planteo bajo una premisa, y es, ¿soy el máximo favorito? ¿O tengo el mejor equipo? ¿Soy candidato? Sí y no. En el caso de que no, la segunda pregunta es, ¿estoy a una lesión de ganar el anillo? ¿De poder ganar el anillo? Entonces, yo no creo que Boston esté ahí. Pero si Boston convierte a Anthony Simons en un pivot interesante, por ejemplo, Ivica Zubac sonaba. Si Boston convierte a Anthony Simons en Ivica Zubac y vuelve Tatum, igual sí que estás en una lesión de los Thunder. Una lesión, claro, no Cason Wallace, pero igual J-Dub de poder pelear por el anillo. Ujú. Evidentemente, porque una lesión sí que puede pasar. Si estuvieras a que se cae un meteorito de ganar el anillo, entonces no te gastas esa primera ronda y ya esperas a verano. Pero si ellos tienen más información y ellos tienen la información de cuando Tatum quiere, puede volver. Pero en ese aspecto, yo creo que si Boston es agresivo en el deadline, eso apuntaría a que igual Tatum vuelve. ¿Qué otros jugadores podría haber ahí? ¿No? Nick Claxton, Gafford, creo que son jugadores que están pueden estar ahí como. Sí, son jugadores similares a Keta de perfil, que no los vas a Ujú. ver muy abiertos, pero que no se parecen mucho a lo que Boston solía tener en la posición de 5, que Ya. es Horford, Porzingis, son más abiertos en ese aspecto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Goga Bitadze, además es muy barato, Uf. pero habría que buscar un perfil, bueno, idealmente Boston suele tener un perfil más tirador, entonces sonaba Miles Turner, lo siento, pero no vamos a llevar a Milwaukee. Brad Stevens sabe más que nosotros, por eso Brad Stevens está ahí. La de Vale, Miles Turner, ojo, no. O sea, sin ser yo fan de Miles Turner, a mí no es un jugador que me cuaje mucho. Pero tú imagínate, perdona que te haya cortado, ¿eh? Que traspasan a Antetokounmpo. Claro, les limpias el contrato de Miles Turner porque Anthony Simons es expiring. sí. Les quitas ahí esa carga Que, salarial. que en verdad el contrato de Miles Turner no es tan alto, ¿eh? No, O sea, son 20 y algo, ¿no? 20 y poco, 20, casi lo 25. mismo que Anthony Simons. Es casi lo mismo que Anthony Simons. Sí, pero bueno, a ver, hay otros perfiles que me gustaría más. Pero ya te digo, para mí una de las claves es, depende de lo que Boston haga en ese deadline, podemos sacar más conclusiones sobre si quieren competir o si creen que Tatum va a volver o no. Pero la realidad es que igualmente yo creo que sigues estando muy lejos del top del oeste porque liberaste mucho talento este verano, eso es una realidad. O sea, ¿quién va a defender a Jokic? ¿Quién va a defender a Chet y Hartenstein? ¿Quién va a defender a la rotación interior de los Rockets en una hipotética final?
Eso preocupa, eso tiene que preocupar. ¿Cuánto de contexto de la conferencia hay en esa tercera posición de los Boston Celtics? Mucho, mucho, yo creo que mucho. O sea, al final hay que tener en cuenta las lesiones de Cleveland, creo que son importantes. Hay que tener en Ujú. cuenta las lesiones de Orlando, que creo que, aunque las sensaciones que les favorecen las lesiones a Orlando, pero bueno. Pero creo que ha habido muchas lesiones y de hecho los Pistons son otro equipo favorecido por las lesiones en ese aspecto. Para mí, em, sí que creo que son un factor. Ahora, igual Boston estaría quinto en vez de tercero, perfectamente posible. Y las próximas semanas Boston empieza a tener partidos contra Detroit, bueno, Milwaukee, que no debería contar, Miami, o sea, visita equipos que están en esa parte alta del este, por decirlo así, y ahí igual vamos a ver más la realidad de estos Celtics. Si siguen ganando, pues igual en febrero nos tenemos que sentar a pensar que Boston está a un pivot de ser el favorito del este, claro. Pues, ¿por qué no? Oye, por cierto, lo de Tatum, que mucha gente dirá, oye, como que estamos quemando muchas etapas con Jason Tatum. Siempre se ha hablado de que está viviendo una recuperación con un proceso bastante innovador en lo Sí, médico, ¿no? Y creo que él, una cosa que quisieron y que fue muy importante, que quisieron los Boston Celtics y él también, fue operarlo el mismo día que se lesiona, ¿no? sí, O que pasaran menos de 24 horas. Para que la gente se haga una idea, creo que Lillard se opera como 5 días después de, claro. de lesionarse de la misma lesión. Claro, la mayoría de jugadores tienen que esperar a encontrar disponibilidad con el doctor. Dentro de la desgracia que es la lesión de Aquiles, se lesionó en Nueva York, que seguramente es el epicentro médico avanzado de la medicina deportiva. Y esa misma noche, el doctor de los Celtics consigue contactar con un especialista y le operan además con un método, no voy a entrar aquí en aspectos porque no soy un experto, pero con un método bastante innovador sobre el cual no hay muchos datos de recuperaciones. Sí que ha habido jugadores de la NFL que han vuelto en 5 meses. Es verdad que la NFL es un deporte que exige unas piernas diferentes, la exigencia física es diferente, pero siempre se ha hablado de que Tatum estaba quemando etapas más rápido, por ejemplo, que Kevin Durant. Em, pero sí, esas dos cosas son importantes, tanto cuando fue operado, de hecho cuando los Celtics anuncian la lesión, dicen ya ha sido operado, que es al día siguiente, tanto cuando le operan como en la manera en la que le operan. Sí, también tenía que ver, ¿no? Con algo como que no cicatrizase, no Sí, así exactamente, ¿no? Pero como que no cicatrizase esa lesión, sino que se pudiera operar antes de que fuera más y demás. Así que, oye, también es muy llamativa las imágenes que vemos siempre con Tatum. O sea, ves a Tatum las imágenes que sube de vídeos tirando a canasta, entrando y demás, y lo ves físicamente muy entero. O sea, ¿qué te crees que puede volver en febrero? va a depender mucho de cómo se sienta, de cuándo crea que puede estar al 100%, pero o sea, yo sí que creo que pueda volver, no sé si en febrero, pero a principios de marzo, o igual mediados de marzo, un mes antes del playoff. Ujú. Pues estaremos pendientes a los Boston Celtics, a Brad Stevens, al contrato de Anthony Simons, a Jason Tatum y a la situación de la conferencia que, bueno, en cuanto menos parece que va a estar movidita en este mes y medio de recta final de mercado. Creo que es también momento, valga la redundancia, de irnos a la escalera y ver qué ha pasado un poco esta semana en un marco más general y ver qué sube y qué baja. Como siempre, vamos con lo malo primero para terminar con buen sabor de boca. ¿Qué baja por tu escalera esta semana? Yo me quedo en el Scotiabank Arena y voy a enfocarme en Brandon Ingram. En la última semana y media de Brandon Ingram, la última semana y media de los Raptors también, venían de ganar 7 seguidos. Desde entonces han perdido en Charlotte, en el Madison, le ganaron a Portland sufriendo una barbaridad y perdieron en casa contra los Lakers, en casa contra los Hornets por 25 puntos y la derrota contra los Celtics. En todas estas derrotas, Brandon Ingram le ha pasado que ha dejado de meter los tiros del midrange y de golpe el ataque de Toronto no funciona. Yo sigo pensando que el ataque de Toronto no es bueno y que esas 7 victorias vivías de la causalidad de que le estaba entrando todo a Brandon Ingram. Pero en el partido contra los Lakers y en el partido contra los Raptors, contra los Celtics, perdón, se vio más que Scottie Barnes es el jugador que te mantiene vivo en el partido, en defensa, en ataque, pero que luego cuando vuelve Brandon Ingram a pista, el ataque vuelve a convertirse en un caos de spacing, de ausencia de tiro, y donde la baja de RJ Barrett se está notando, eso es cierto, pero creo que Brandon Ingram vuelve a ser ese jugador que es un bucket getter que es incapaz de hacer más cosas. Y se nota mucho en ataque, porque rompe el flow del ataque, y luego se nota mucho en defensa. O sea,
le remontaron 23 puntos a María sin Brandon Ingram a los Celtics, entró Brandon Ingram y el parcial fue creo que de 15-3 para los Celtics. Es complicado. Creo que Mamu Kelashvili es una gran noticia para los Raptors, creo que Murray Bowles es una gran noticia para los Raptors, pero tienes un ataque muy estancado y hasta que Grady Dick no meta los tiros va a ser muy complicado. Y sigo pensando que deberían hacer traspasos y mover a Immanuel Quickley. Esto es pura sensación, ¿eh? Pero ¿no te parece que los Raptors cuando mejor juegan es cuando ponen el quinteto más duro, más Aleatorio. roca? Sí, Sí. quintetos, pero como de jugadores muy físicos o de mucho esfuerzo. Y cuando ponen a lo mejor un quinteto un poquito más fino, se cae el equipo. Es Sí. la sensación que tengo viéndolo. No tengo números en No, mano, pero absolutamente. O sea, a la que están, tendría que buscar los datos, pero la sensación en la última semana es que cuando estaban Quickly, Scottie Barnes y Brandon Ingram en pista, el equipo se caía a pedazos. Y cuando entraban los Jamal Shead, los Jamison Battle, los Mamukelashvili que decíamos, cuando entraban Murray Bowles, el equipo jugaba mucho mejor porque había mucho más intensidad y sobre todo había muchísimo movimiento sin balón, que eso es darle a Scottie Barnes 10.000 herramientas para fluir en ataque. O sea, a Hugo González, con todo el cariño del mundo, Scottie Barnes le hace un traje mediante el pase. En 2 minutos, ¿eh? Son 3 posesiones consecutivas y luego en la última jugada mediante el pase. Y creo que ni Brandon Ingram ni Quickley son jugadores que se mueven mucho sin balón. Por eso la presencia de jugadores de banquillo es clave. Por eso Grady Dick creo que es clave en este equipo. El on-off de Grady Dick en toda la temporada lo demuestra. Pues que no está metiendo los tiros. No está metiendo los tiros y así es imposible que gane minutos. y lo que decías también de Poet, el que está tocadito. Y eso. Sí. O sea, Además es por una lesión cierto, de espalda sí. que esas son complicadas. Sí, que son más dolores que lesión, ¿no? Por así decirlo. Podríamos decir que son más molestias que le impiden jugar a un gran nivel que una lesión que dices, bueno, estoy 3 semanas fuera, pero cuando vuelvo puedo poner la sexta cuando quiera. Por cierto, que decía Charani ayer que los Raptors son uno de los equipos que está ahí preguntando por Anthony Davis, ¿no? Manuel Quickley, Jacob Portal y un par de primeras rondas por Anthony Davis. Se queda el equipo guapo, ¿eh? Metes Al un menos joven. en este, ¿no? Claro, en este conseguir a Giannis o a Davis te pone en el top 3. Exacto. Eso es una Exacto. realidad. Voy al equipo que baja por mi escalera. Voy a un equipo que ha perdido del tirón, ¿eh? Del tirón. Contra los Warriors sin Curry. Contra los Pacers. Contra los Nets. Contra los Orlando Magic. Bueno, partido que puedes perder. Sí. Otra vez contra los Pacers. Contra los Hornets. Y contra los Pelicans. Racha desastrosa de 7 derrotas de los Chicago Bulls que habían empezado la temporada con un 5-0, liderando la conferencia este. De hecho, subieron por la escalera. Tal cual han subido, ya están bajando. Y para mí hay dos cosas que me pesan mucho. La primera, la sensación física del equipo. A inicio de temporada eran equipo League Pass. Equipo dinámico, que corre, que se Ritmo mueve sin altísimo. balón, ritmo altísimo. Jugaban muy divertido. O sea, era un equipo que a través de Josh Giddey, con Josh Giddey como pieza principal, con mucho movimiento sin balón, molaba mucho de ver. Y creo que todo eso se ha perdido. Creo que se han convertido en un equipo súper plano y que realmente en muchos partidos están muy por debajo físicamente de sus rivales. Y luego, que en defensa me parecen de los peores equipos de la NBA. O sea, en defensa ni por dentro, ni por fuera, ni en transiciones, ni en estático. Realmente los ves y dices, qué fácil es meterle mano a los exteriores de los Bulls, qué fácil es romper a cualquier exterior de los Chicago Bulls y qué fácil es terminar dentro con un Vucevic que, además de que le entran como aviones, pues Vucevic tampoco tiene 25 años. Sí. Yo recuerdo en la última victoria de los Bulls, hace años ya, contra Washington, que están celebrando los jóvenes y Nikola Vucevic se gira y les dice, no sé qué celebráis, le hemos ganado al peor equipo de la NBA y usa la palabra soft. No han vuelto a ganar desde entonces y tenía razón Vucevic, es que es lo que dices tú. Se le notan las costuras porque no hay nadie que le esté ayudando y la lesión, por ejemplo, la lesión de Noah Senge, que si bien no está jugando mucho, joder, se suma a la lista de malas noticias en Chicago y ya estamos de vuelta en play-in Chicago Bulls. Solo En su faltan los Hawks. posición, Sí, su sí. posición habitual. Luego hay Sí. un tema que también creo que cuando ganaron los primeros 5 partidos me pasaba que veía que como los rivales les fallaban todos los tiros liberados,
Y ellos metían tiros Lo, realmente y lo hablamos complicados. en su día. ¿Cuál era el factor suerte del porcentaje de triples? Y bueno, no sé si se ha normalizado o se ha ido al otro espectro, pero el récord era de 5-0, ¿verdad? O sea, están 4-14. Sí. Se ha normalizado mucho los porcentajes y eso tiene. Creo que hay un punto de fortuna de fallar buenos tiros y de meter malos tiros que tenían ellos muy importante. Y te quería dar por último, para cerrar capítulo Chicago Bulls. Tú has dicho 4 de 14, ¿no? Sí, Esas 4 victorias son por 2 puntos ante los Sixers, por 3 puntos ante los Nuggets, por 1 punto ante los Blazers y por 1 punto ante los Wizards. Quiero decir, desde el 5-0 de inicio, todos los partidos que han ganado, que han sido 4 en 18 partidos, han sido por una posesión y en unos finales de partido tremendamente aleatorios. ¿Son tan malos como están siendo los últimos 7 partidos? ¿Eran tan buenos como el 5-0 o hay que encontrar un punto intermedio? Yo creo que más lo que estamos viendo últimamente. Vale, me sirve. Me sirve. Vamos con lo positivo. ¿Qué sube por tu escalera? Igual pensarías que es imposible que suba más, pero yo creo que tenemos que hablar de Oklahoma. Hay que hablar de Oklahoma, sí. O sea, hemos normalizado la excelencia, pues que yo creo que ya han cogido la excelencia y la han dejado atrás. O sea, 23-1 de salida. Proyectan al mejor récord de la historia ahora mismo. Creo que es el segundo mejor arranque de la historia. Ganaron en Utah con 6 bajas, entre ellos Shai, Ludort, Cason Wallace, creo que era, y faltaba uno de los pibos, no recuerdo cuál era. Iban ganando de 35 al final del tercer cuarto. O sea, no es como ganaron sufriendo como los Chicago Bulls. Son una atoneladora. O sea, son un martillo pilón. Son un equipo. Yo creo que no hemos visto nada igual a nivel defensivo. Y para mí lo peor de verdad, y lo pienso de verdad, este equipo tiene margen de mejora en ataque. Este equipo, el año pasado y tiene margen de mejora en ataque. Estamos viendo a Shea, por ejemplo, que empieza a estar muy cómodo con el step back 3. Es un problema. Eso es un problema, porque el año pasado Shea con el triple era más tímido. Este año, si tú ya, digamos que le cierras las líneas y de repente te hace un step back, es como, ¿ahora qué hago? ¿Cómo paro a este equipo? Porque tú podías dejar tirar a Oklahoma. Oklahoma era el equipo que menos tiraba y sí que es verdad que metían muchos en porcentaje, pero metían 11 o 12 triples por partido. Shai está tirando, según nuestro productor, del que me fío mucho porque acertó con lo de los Celtics, 45% en pull-up threes. 45%. O sea, son números de JJ Redick en catch and shoot, pero en tiros tras bote. No tiene ningún tipo de sentido. Por eso digo, primero todo, Shai es mucho mejor jugador que el año pasado. Mucho mejor jugador. Y luego, los Thunder son mucho mejores que el año pasado. Y no hablamos de ellos, hablamos de Giannis, de Anthony Davis, de los Detroit Pistons, de los Lakers, que molan mucho y tal. Hay un equipo que va 23-1, que va a batir todos los récords habidos y por haber. La defensa ajustada es la mejor de la historia. Es la mejor de la historia. O sea, esto es un dato, ¿eh? La mejor de la historia. Bueno, igual deberíamos hablar más del equipo que me sorprendería que perdiera 5 partidos en toda la temporada regular ahora mismo. O sea, el problema de los Thunder es que se han cargado la tempo. Es que decir, ahora mismo tú hablas con cualquier persona de NBA y no hablas de quién va a ganar el anillo. No. Hablas de dónde va a ir Antetokounmpo, Anthony Davis, lo de los Mavericks, qué desastre, qué bien está Doncic, está mejor que el año pasado, es sostenible lo de los Lakers, si esto es sostenible lo de los Celtics, pero es que competitivamente hablando no hay, el guión de la NBA es muy aburrido. Sí. O sea, no hay mucho misterio. Sería o un milagro o una catástrofe que este equipo no gane la NBA, para ser sinceros. Puede pasar ¿Crees que cualquier cosa, una serie a 7, pero... te hago una pregunta, ahora que los A de ver, Serie 7? ¿Qué tiene más opciones de perder? ¿La Copa NBA o el anillo? yo creo que la Copa NBA, por una cuestión de un partido malo, Pienso igual. aleatoria, o sea, de un día que tienes... Es que te iba La a decir, final un del día año que tienes pasado. un... La La final final del del año año pasado. pasado, mismamente, Exacto. sí, sí. Sí, sí, De yo un día pienso que igual. tienes un 20% o algo así. Que, bueno, podríamos decir, un día que tienes un 20%. El año pasado, en los playoffs, creo que habían como 9 partidos que tiran por debajo del 27% en triples. ¿Cuántos triples meten en el Game 7? ¿No metieron un triple en el Game 7? Que no Era una estadística necesitan así. meter triples, es que...
Bueno, por cerrar la escalera y terminar como es sabor de boca, me quedo en la conferencia oeste y me traigo a los San Antonio Spurs, que llevan 11 partidos, 11 partidos sin Víctor Wembanyama, y en esos 11 partidos que uno podría esperar que las grandes sensaciones de inicio de temporada que se bajara un poco el suflé, que se desmoronasen los San Antonio Spurs, pues bueno, se mantienen quintos de la conferencia oeste y sobre todo muy pegaditos al segundo, a un partido de los Lakers que son segundos, y han hecho un 8-3 sin Wemby, que Sí. podría volver perfectamente para la eliminatoria de Copa. Me Todavía ha está muy en el sorprendido. aire aquello, pero... A mí me han Dime. sorprendido mucho estos San Antonio Spurs, la verdad. Si hablamos antes de Jordan Ott, Mitch Johnson, grandísimo trabajo también, muy buen rendimiento de Stephon Castle. Es verdad que todavía no hemos visto al 100% a Fox y Wemby juntos, que sigue siendo para mí la gran duda. Cuando no está Fox, está Wemby, cuando volvió a Wemby se fue Fox. Perdón, al revés. Pero quiero verlos juntos a ver cómo cohesionan ese grupo. Sí, también sin Stephon Castle, por cierto, Sí, que de los 11 partidos que está Wemby fuera, 9 también está fuera Stephon Castle. ¿Y qué han hecho? O sea, ¿cómo han ganado? ¿Cómo un equipo que vivía, respiraba mediante Víctor Wembanyama, cómo ha conseguido sobrevivir y sobrevivir también a su baja? Pues siendo un equipo bastante diferente. A mí quiero valorar dos cosas rápidamente. La de jugadores que con un bloqueo, solo con un bloqueo, te arreglan cualquier ataque. Darren Fox, Devin Vassell, que está a un nivel espectacular, Keldon Johnson, Dylan Harper, Keldon Johnson que también ha estado tremendo en la baja de Wemby, Harrison Barnes, o sea, tienen como 5 jugadores que con solo un bloqueo es que tienen mucho talento, es que son capaces de finalizarte en cualquier posición y en cualquier situación de la pista o de generarte un buen tiro. Y luego también quiero hablar muy bien de Luke Cornett, que me parece que es un jugador que ha subido un montón el suelo en la posición de pivot. O sea, sí. creo que está haciendo un temporadón delante y atrás, delante como un grandísimo bloqueador, porque precisamente creo que la gracia, son séptimos en ataque sin Wemby, y creo que la gracia es que juegan muy bien el bloqueo directo, pero también por dentro es un gran físico, es un buen armario en defensa interior y se nota muchísimo los minutos es que si no me equivoco, quería mirarlo, pero no. Bueno, con él es un +3 y cuando está Sohan de pivot es un -3,6, que son como el pivot titular y suplente de estos últimos partidos. O sea, que se nota bastante. Sí, sí, sí. Yo no sé hasta qué punto Harrison Barnes, Julian Champagne, Keldon Johnson, Kelly Olynyk, Luke Cornet sí que lo ha demostrado. No sé hasta qué punto ellos es transferible a playoff, pero es lo que dices tú, es que te falta Wemby, te falta Castle, o sea, te faltan tus buenos jugadores, que son los que en playoff deberían solucionar el problema. Entonces, muy, muy, muy satisfecho con el trabajo de estos Spurs. Espero que Wemby vuelva pronto para que pueda ganar el Defensive Player of the Year. Creo que se lo merece. Se merece uno en los últimos 3 años al menos. Pero sí, muy. Creo que han dado, en vez de uno, 2 pasos esta temporada. Yo me los esperaba en la parte baja del oeste, playoff, pero parte baja. Y igual le están peleando a alguno el top 4. Claro, esa es otra, que a Wemby 5 partidos más se puede perder, ¿no? Algo así. Sí, creo que sí. Entonces, va a estar complicado eso. Y bueno, en conclusión, que sin Wemby son un buen ataque, con Wemby son una buena defensa. Ahora eso se tiene que unir y ver qué monstruo de 3 cabezas puede ser este equipo. Recta final del programa. Creo que es momento de que con el partido igualado pidamos tiempo muerto y dibujemos una última jugada para cerrar este NBA House. Ya están abiertas las inscripciones a los campus de Navidad Gigantes Basket Lover, una edición centrada en el tiro y en el 3x3 como herramienta de crecimiento para el 5 contra 5. Más ritmo, más decisiones, más juego real. Encuentra toda la información en campusgigantes.com. ¿Qué nos tienes preparado en tu pizarra, Alejandro? Es un tema del que vamos a hablar mucho en las próximas semanas, sobre todo a partir del próximo lunes cuando virtualmente se abre el mercado o extraoficialmente se abre el mercado de la NBA. Pero yo tengo un mensaje para los general managers de muchas franquicias de NBA. Traspasar por Giannis no tiene por qué ser la solución correcta. Sobre todo si estáis dispuestos a pagar lo que se pagó por Mikal Bridges o por Rudy Gobert o por estos jugadores. Traspasar por Giannis no significa automáticamente ganar el anillo y mucho menos en la NBA actual, la NBA de los aprons, la NBA del hard cap en algunos casos,
en la que es muy, muy complicado tener que reiniciar tu proyecto. Entonces, Giannis y Anthony Davis, pero sobre todo Giannis va a estar en el mercado, es un MVP, es muy bueno, creo que lleva 7 temporadas seguidas en el top 6 del MVP. O sea, es un jugador talento generacional, talento único, pero habrá equipos que estén dispuestos a tirar proyectos a la basura a cambio de conseguir la estrella griega y creo que alguien se va a equivocar, creo que alguien va a meter la pata y va a traspasar demasiado, va a pagar demasiado por algún tipo de presión deportiva que tengan por Antetokounmpo y lo acabarán pagando. Y de aquí 3 años estarán en la misma situación en la que está Milwaukee ahora, que es muy mal, con el griego queriendo salir y con un montón de dinero perdido en contratos como los de Damian Lillard, sin rondas del draft y sin futuro a corto o medio plazo. Entonces, ¿hay que ir a por Giannis? Siempre hay que ir a por el talento, pero con moderación, con certeza de que los proyectos a día de hoy en la NBA son a 2, 3 años y sabiendo que no se puede pagar los precios que se pagaban antes del CBA actual. De hecho, los equipos que más miedo dan, que más escalofríos te generan cuando suenan en las pujas por Giannis Antetokounmpo son esos equipos que, pues, se pueden hacer con Antetokounmpo sin desmontarse. Que Sí, eso. Que pero no son supongo que muchos tampoco. hablas de Houston. Houston, Oklahoma, creo que Detroit a lo mejor, creo que con el Es contrato que de Tobias y con rondas y es tal. cierto que a día de hoy lo decíamos, si tú consigues a Giannis, eres el mejor jugador, eres el mejor equipo del este. Salvo que lo consiga Washington o Brooklyn, eres el mejor equipo del este. Pero yo no sé si estaría dispuesto a dar, por ejemplo, vamos al caso de los Rockets. Te van a pedir a Sengun o a Amen Thompson o a Rich Shepard. Piénsalo bien, porque es que son los contratos de Giannis y Kevin Durant ya. El caso de los Thunder, la gente dice, no, es que los Thunder tienen activos. Ya, pero el año que viene estarías pagando 50% de tu salary cap en J-Dub y Chet. A Giannis le estarías pagando 60 millones y al año siguiente empieza el Supermax de Shai. O sea, te metes en un problemón salarial que igual el proyecto, que esta ventana puede ser de 5, 6, 7 años, igual la reduces a 2 o 3. Entonces, primero, Oklahoma no tiene que hacerlo. Venimos de decir que tienen 23-1. Sí que Atlanta, Detroit, Toronto, hay equipos que igual deberían estar interesados, pero hay otros que me parece que sería querer coger algo cuando lo que tienes tú igual ya es igual de bueno. Te vas a reír, pero mi clutch time también va por ahí, jugada parecida. Yo llevo unos días a través de, sobre todo leyendo mucho la prensa de Milwaukee, en los que tengo una sensación bastante importante de que lo que parecía un hecho, que era que Giannis Antetokounmpo iba a ser traspasado a los Knicks, es casi imposible. Ahora mismo me cuesta mucho pensar que Giannis Antetokounmpo va a terminar en los New York Knicks. Y hay 3 puntos. El primero, el que os estoy diciendo. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que los Milwaukee Bucks están filtrando que por ahí no. Que no es lo que sentarse ahora mismo a negociar con los Knicks no es precisamente el interlocutor negociador que más les interesa en esta NBA. En segundo lugar, por lo que pueden ofrecer los New York Knicks. O sea, los New York Knicks, como mucho, te pueden dar a Karl Anthony Towns la primera de 2026 y swaps. Es muy poco, o sea, es una oferta muy baja. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues tendría que entrar un tercer equipo para facilitar este traspaso. Te pregunto yo, ¿por qué ese tercer equipo va a facilitar el traspaso ante Antetokounmpo dándole a los Bucks lo que realmente quieren, que no es Karl Anthony Towns, probablemente sea un jugador como de más proyección y más rondas del draft, cuando se podrían sentar a negociar a solas con los Bucks? Es decir, ¿para qué voy a facilitarte el traspaso de Antetokounmpo a los Knicks? Bueno, solo hay una explicación, que Antetokounmpo fuerce y diga, si voy a otro equipo que no sean los Knicks, no renuevo. Pero bueno, es todavía un escenario creo que demasiado hipotético. Y en tercer lugar, esto también es pura intuición y topicazo, pero sí que es cierto que cuando va a haber un gran traspaso y suena a un equipo demasiado, ese equipo nunca se termina llevando el gato al agua, nunca se termina llevando el jugador. Y justo ahora que has dicho lo de Damian Lillard, se me ha venido a la cabeza el run que tuvimos un verano entero de Damian Lillard con Edich, con la camiseta de los Miami Heat, para que un día, insospechadamente, Charania pusiese un tweet diciendo que precisamente se iba a los Milwaukee Bucks. Así que en mi class time de hoy es que creo que lo de Antetokounmpo y los Knicks, que parecía que estaba hecho leyendo según quién, está bastante más lejos de lo que parece. Sí, yo tengo dudas si lo harán en febrero o en postemporada,
porque es más fácil, hay más flexibilidad en postemporada. Pero si la sensación que da es que Giannis no quiere ser el villano, o sea, Giannis no quiere decir quiero irme a los Knicks, o sea, quedará como una lista de 3-4 equipos y ahí los Bucks van a tener toda la ventaja de poder elegir algo, por ejemplo, que Nico Harrison no hizo en su momento. O sea, Nico Harrison dijo, no, quiero a Anthony Davis. Si hubieran hecho una puja, se hubiera llevado probablemente todo lo que quisiera. Y con Giannis va a ser lo mismo. Pero sí que tengo esa sensación de que el caso de los Knicks es únicamente si lo fuerza Giannis y no veo al griego. No siento que los jugadores europeos sean de forzar la situación tanto como los jugadores americanos. Estoy bastante de acuerdo, aunque muchas veces nos dicen, no, esto que Antetokounmpo presiona mucho, tal. Yo creo que presiona como para tener mejor equipo. No sé si me explico, Sí, pero sí. presiona para que los Bucks no se dejen ningún cartucho en su etapa, pero en un momento ya de ruptura, bueno, pues vamos a ver cómo proceden ambas partes. Hoy ha sido un lujo, como siempre, Alejandro, y a disfrutar de tus Boston Celtics y a disfrutar de la NBA en general, que se está poniendo muy bonita y muy interesante también en tema mercantil. Sí, la semana que viene ya estará el mercado abierto, como decíamos, así que nos va a dar tiempo a hablar de más rumores de traspaso, más nombres y más cosas de las que a la gente tanto le gusta. Pues ya lo sabe la gente, el 15 de diciembre se desbloquean un montón de piezas en la NBA, así que te tendremos muchas cosas que contar en el próximo NBA House.